Las acciones de Estados Unidos con respecto a los aranceles, las sanciones y esta guerra comercial mundial básicamente han empezado o han empujado a tres países en una triple alianza bastante inesperada. Y es que tenemos que hablar de cómo Japón, Corea del Sur y nada más que China se unen ante los aranceles de Donald Trump. ¿Esta se considera una suerte de victoria para Xi Jinping? Bueno, pues empecemos con esto. Luego de que el 30 de marzo funcionarios de los tres países sostuvieran un encuentro en el que acordaron facilitar el comercio regional asiático, la agencia Reuters, citando precisamente a la cadena estatal china CCTV, publicó que China, Japón y Corea del Sur empiezan a responder conjuntamente a las tarifas impuestas por Estados Unidos. De acuerdo con Reuters, los tres países asiáticos más grandes en punto de vista económico acordaron reforzar la cooperación en sus cadenas de suministro, así como entablar un diálogo más directo en el tema de exportaciones. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Acabo de decir que los tres países asiáticos desde el punto de vista económico más fuerte. Es correcto, pero aquí falta uno realmente, la India. Resulta que en este caso muchos expertos consideran que el verdadero ganador de todo esto es precisamente Xi Jinping, porque ha logrado que China y Corea del Sur trabajen conjuntamente con ellos en lugar de precisamente la India. Si bien la India y China son parte del grupo de los BRICS, vamos a ser honestos, no tienen una relación tan cercana como la tiene por ejemplo China con Rusia, así que esta suerte de triple alianza es bastante inesperada. Lo que ha detallado el medio Reuters es que los tres países asiáticos han acordado reforzar la cooperación en sus cadenas de suministros, así como entablar un diálogo más directo en el tema de las exportaciones. Y ahora, los suministros de comercio de China, Japón y Corea del Sur también discutieron ideas sobre cómo mejorar el comercio regional y global a través de un posible acuerdo de libre comercio. O sea, para que se entienda, una suerte de TMEC en el que en este momento vamos a ser todos testigos de que se va a dar en Asia, y esto puede generar un poderío económico sin precedentes. Estamos hablando de un TMEC, pero para Asia básicamente. Ahora, lo que se está comentando es que los encuentros entre las naciones asiáticas se han dado tan solo un par de días antes de que entre en vigor los aranceles recíprocos que el gobierno de Donald Trump ha prometido, pero no a un país, sino a absolutamente todo el mundo, a nivel mundial. A pesar de las medidas arancelarias anunciadas por Washington a inicios de marzo, se anunció que China se fijó un objetivo de crecimiento del 5% para su economía en el 2025. La meta, que sería similar a la registrada en el 2024, fue revelada en un informe de trabajo de gobierno entregado por el primer ministro Li Qiang en la Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo nacional. De acuerdo con el diario oficialista Global Times, el propio objetivo de alrededor 5% indica la sólida confianza en los máximos responsables políticos en el crecimiento estable de la segunda mayor economía del mundo, a pesar de los crecientes riesgos y desafíos globales. Durante la primera semana de marzo, el Ministerio de Finanzas de China ha anunciado la imposición de aranceles del 10 al 15% a varios productos agrícolas de Estados Unidos, que desde el 4 de marzo elevó del 10 al 20% la tarifa adicional sobre las importaciones del gigante asiático. Porque sí, Estados Unidos ha elevado sus aranceles a absolutamente todo el mundo, pero con China tiene un especial cariño, y es que en el caso de la administración de Xi Jinping, aparte de todo, les ha metido un 20% más. Este es el escenario de lo que realmente está sucediendo y lo que para algunos expertos es una victoria completamente inesperada de la administración de Xi Jinping. No estamos hablando de Taiwán, estamos hablando de cómo ha fijado el crecimiento en alrededor del 5% en medio de la guerra arancelaria con Estados Unidos, y no solamente eso, sino que ha logrado conseguir algo muy importante, una suerte de victoria diplomática que, vamos a ser honestos, de un tiempo a esta parte parecía perdida desde el punto de vista de la zona de influencia de Estados Unidos. El hecho de que China, Japón y Corea del Sur ahora trabajen juntos demuestra que tal vez las decisiones de la administración estadounidense con el tema de una guerra comercial para todo el mundo no es tan útil como se estaría calculando. Falta ver la respuesta por parte, obviamente, de la administración en la Casa Blanca, pero en este contexto China, Japón y Corea del Sur han hecho algo que no se esperaba nadie, y sobre todo no se lo esperaba el propio Donald Trump.
Pero si hablamos de alianzas y medidas, hemos visto una que es muy incómoda para Estados Unidos. ¿Y qué tal si hablamos de una que puede ser incómoda también para la Unión Europea? Pues sí, Serbia y Hungría también han decidido trabajar en conjunto, pero no desde el punto de vista económico, que ya sería algo interesante, sino en la creación de una alianza militar, así como lo están escuchando. Dicho sea de paso, Serbia y Hungría, que como sabemos tienen pues una relación muy cercana y tienen una perspectiva muy a favor de seguir manteniendo relaciones económicas, diplomáticas, intercambios con la administración de Vladimir Putin, han decidido trabajar en conjunto en lo que algunos expertos ya están llamando lo que va a ser el futuro tal vez de lo que viene en la próxima geopolítica, el hecho de tener alianzas o uniones militares. Así, Serbia y Hungría se están dirigiendo hacia este tipo de creación, y esto no lo ha dicho cualquier persona, lo ha dicho el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, tras reunirse con el ministro de Defensa húngaro. Esta jornada, los ministros de Defensa de Serbia y Hungría firmaron un acuerdo sobre cooperación en el ámbito de defensa. De todos los países de la región, Serbia es el que tiene la cooperación más desarrollada e intensa en materia de defensa con Hungría, tanto por el número como por la importancia de las actividades conjuntas. Esto declaró el mandatario. De acuerdo con sus palabras, Belgrado y Budapest han acordado realizar 79 tareas conjuntas en el 2025, casi 2 veces más que en el 2023. Lo que hemos acordado con nuestros amigos húngaros es de gran importancia para nosotros, terminó enfatizando. De hecho, en este contexto también expresó su esperanza de que el acuerdo firmado sobre la actividad conjunta tenga su continuación en un mayor acercamiento hacia la creación de una alianza militar o una unión militar entre Serbia y Hungría. Vučić ha indicado que una decisión al respecto depende tanto de la parte serbia como de la húngara. Tenemos una muy buena relación, especialmente teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y yo hemos expresado ciertamente nuestros deseos e intenciones de seguir acercando nuestras posiciones en el ámbito de la defensa. Así que el escenario de divisiones que se está viviendo o de armar pequeñas estrategias o pequeñas alianzas en el mundo ya es algo que se está empezando a vivir y no es tan ajeno a lo que algunos pensarían. Que dicho sea de paso, también es importante hablar de lo que piensa sobre todo la propia Unión Europea, y es que en este momento los europeos están en una carrera armada sin precedentes y algunos dicen incluso que sin sentido. Tanto es así que ya algunos han empezado a calcular exactamente qué es lo que necesitan, pero no para un conflicto armado, sino más bien para poder aguantar, para poder sobrevivir al mandato de Donald Trump. Así, la jefa de la diplomacia europea ha dicho que sí, la OTAN va a sobrevivir al mandato del presidente estadounidense, lo cual nos demuestra pues la clara división que existe entre los que no sé si decir que siguen siendo aliados. La OTAN permanecerá intacta a pesar de las medidas del presidente de Estados Unidos. Esto afirmó la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, en una entrevista al diario El Mundo. Sin embargo, algunos estados miembros deben estar dispuestos a tomar decisiones difíciles para cumplir con el nuevo nivel requerido de gasto de defensa. Lo de siempre, armarse hasta los dientes y gastar recursos como si no hubiera un mañana. Sin embargo, algunos estados miembros, como se está comentando, no están de acuerdo con esta medida, no están de acuerdo con armarse, sobre todo con endeudarse para intentar ir a una guerra que ni siquiera está clara si va a existir. A la pregunta de si va a sobrevivir la OTAN al mandato de Trump, Kallas expresó su confianza, agregando que es una alianza fuerte que está viva y coleando. También la alta representante de la Unión Europea ha destacado la capacidad de los estados miembros de la OTAN para cumplir su palabra sobre este compromiso del 2014 a gastar al menos el 2% del Producto Interno Bruto en defensa para el 2024. Además, ha hecho hincapié en la necesidad de revisar la regulación de la financiación de la alianza militar para equilibrar los intereses de los países altamente endeudados y los que más contribuyen al presupuesto de la Unión Europea, ya que la carga que asumen es demasiado alta. Así que este es el escenario que se está viviendo, en el cual las amenazas están a la orden del día y, como hemos comentado, las acciones o la suerte de alianzas, pequeñas alianzas, son ya el pan de cada día con respecto a lo que sucede en la geopolítica actual. Y además, la gran división de Occidente está generando esto precisamente, nuevas alianzas, algunas más esperables que otras, pero que demuestran un antes y un después en la famosa carrera hegemónica.
Finalmente se ha vuelto a pronunciar Volodymyr Zelensky y ha dicho exactamente qué es lo que está necesitando Kiev para que se firme un acuerdo, y para esto ha enviado al jefe de la diplomacia ucraniana. Pero llama la atención porque incluso él se ha equivocado a la hora de comentar los documentos. O sea, vamos a explicar esto, pero ya se va demostrando que hay una situación, algunos dicen, sin punto de retorno en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Primero ha salido a decir que Kiev está dispuesto a firmar un acuerdo con Washington que sea de recursos minerales, pero que sea favorable a Estados Unidos y América. Esto ha declarado el día martes, o sea, el día de hoy, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, al equivocarse durante una conferencia de prensa y volver a mencionar al país norteamericano en vez de Ucrania. O sea, está diciendo que quiere unos recursos minerales favorables a Estados Unidos y a América. O sea, que no tiene nada que ver con Ucrania. Pero bueno, eso no es lo que se está haciendo, claro, porque se supone que este acuerdo beneficia a Estados Unidos y termina sumiendo en la completa quiebra, pues, a los ucranianos, ¿no? Entonces está bien, ya habría que firmar. Bueno, en este caso, el propio funcionario ha comentado que ya se ha celebrado una ronda de este tipo de consultas. La parte ucraniana está decidida a firmar un documento que satisfaga los intereses nacionales mutuos tanto de Estados Unidos como de América. Evidentemente, en lugar de decir América, quiso decir Ucrania, aunque ya muchos dicen que se le ha salido un poco lo que realmente está pensando, que esta es una situación que solo beneficia a Estados Unidos. Esto indicó confirmando las consultas con la nación norteamericana al respecto. Asimismo, ha manifestado que la Cancillería recibió el 28 de marzo de la parte estadounidense el nuevo proyecto del convenio a través de canales diplomáticos. La parte ucraniana estaba dispuesta a firmar el acuerdo marco desarrollado anteriormente. Ahora hemos recibido una propuesta de ampliación y, en consecuencia, un nuevo texto del acuerdo. Esto terminó señalándose incluso antes de la investidura del presidente de Estados Unidos. Recordemos, Zelensky ya había ofrecido a todos los países de Occidente para que tengan acceso a los recursos naturales ucranianos, con una sola condición: que los ayuden a mantener el conflicto armado. Así que este escenario en el que se dice que ha sido idea de Donald Trump empezar a quitarle los recursos a Ucrania, realmente no es así. A finales de febrero, Washington y Kiev cancelaron la firma también del convenio gracias a este altercado, esta disputa que se vivió en la Casa Blanca, y tiempo después Zelensky señaló que Ucrania estaba listo para firmar en cualquier momento, en cualquier modalidad, bajo cualquier tipo de escenario, el acuerdo con Estados Unidos. Pero, oh sorpresa, ahora, hace 2 días, ha salido a decir que este nuevo acuerdo sobre minerales críticos era completamente diferente al documento anterior. Pero es que el propio Donald Trump, cuando le dijo que firme, también le comentó eso. Le dijo que no haberlo firmado le iba a costar, porque cada vez el acuerdo iba a ser diferente e iba a ser mucho más beneficioso para Estados Unidos, aunque la palabra es abusivo. En este caso, también se habla desde que varios medios han informado que en Ucrania ven el nuevo acuerdo sobre el subsuelo como un robo o un tema, como dijimos en anteriores videos, de reparaciones de guerra. Así, el documento abarca todos los recursos minerales, incluido el petróleo y el gas, y es muy desventajoso para Ucrania, según ha indicado al menos el legislador ucraniano Yaroslav Zelezniak. Mientras a todo esto, el columnista de Bloomberg, Mark Campion, ha comparado este convenio con la explotación colonial del territorio de la actual República Democrática del Congo por parte de Bélgica en el siglo XIX.